Gracias, congresista. Gracias, congresista Segura. Congresista de Belón. Gracias, presidente. Entonces, el tema de a cuántos ciudadanos representamos es un tema relevante en este debate. Y el problema de los microdistritos es que, digamos, la lógica de lograr distritos electorales no es por sí mala. No necesariamente tiene que ser una lógica de un distrito por diputado. Puede ser un modelo como el que ha adoptado Chile en esta última elección, pero nuevamente el tema de primero elegir el número de congresistas y luego hacer que todo calce puede traer problemas. Porque si mantenemos el esquema de proporcionalidad, que creo que es algo inherente a la tradición constitucional de la Cámara Baja, no solo en el Perú, sino en buena parte de las democracias de la región, tendríamos un esquema en el cual habrían regiones que compartirían representante, y eso sí puede ser problemático en cuanto a la legitimidad de esa autoridad. Y si no vamos a tener una lógica de representación, vamos a tener regiones como la que yo represento, que es la de Lima Metropolitana, subrepresentadas en el Congreso y que traerán también problemas serios al siguiente Parlamento. Hay también una discusión enmarcada en este tema de representación, que creo que debe ser el eje del debate, respecto a cómo elegimos en ambas cámaras, ¿no? Como digo, la Cámara Baja tiene una tradición de proporcionalidad y de representación territorial. Creo, al igual que lo que señalaba el congresista Mulder, que esto no debería ser el esquema de una Cámara de Senadores. Tiene sentido cuando estamos en un sistema de Estado federal, como el norteamericano, donde la fuerza del poder viene de los estados y prestan, por usar un término coloquial, el poder estatal a un ente nacional, con lo cual hay un sentido en que el Senado tenga una representación paritaria de todos los estados de la Unión. En una lógica de Estado unitario, donde el poder central está en lo nacional, creo que escapa o libera de esa necesidad de que cada uno de las regiones tenga un representante en el Senado. Y la lógica, y en esa línea va el proyecto de ley de reforma que he presentado, la lógica de que sea una representación nacional permite mejorar la representatividad del Parlamento y corregir situaciones como la que señalaba el congresista Mulder, donde puedes tener una Cámara Baja donde esta representatividad genere que una fuerza política tenga una mayoría más amplia, pero un Senado donde la lógica de representación responda a las grandes fuerzas políticas. Eso no genera un enfrentamiento, lo que genera es un balance y una nueva manera de lograr mayor representatividad. Entonces creo que debemos tener una apertura del debate. Yo sí saludo que el gobierno nacional haya planteado esta agenda reformista en su mensaje presidencial del 28 de julio, porque permite que estemos teniendo este debate con un sentido de urgencia mayor al que teníamos previamente. Pero la reflexión, sí, me pide interrupción el congresista. Ahí están agotadas las interrupciones, congresista Violeta, ya ha concedido las dos. Congresista de Belón. Pero sí creo que este debate respecto a la reforma política requeriría más elementos, ¿no? Una reforma política y cualquier reforma institucional requiere una visión más integral. Entonces pensemos también en la renovación por mitades, la restricción o eliminación de la inmunidad parlamentaria, la democratización de las primarias de los partidos políticos y una serie de elementos adicionales que harían que cualquier medida que se tome en materia de reforma política tenga una mirada integral. Mirada integral que sí tiene las propuestas de reforma de la justicia, que tal vez se explique por el proceso en el cual ha llegado estas reformas. En el caso de la reforma de la justicia, sí ha habido una comisión que ha tenido insumos valiosísimos como el de Seriajus y el Acuerdo Nacional por la Justicia. En las reformas políticas no vemos un proceso de consulta y reflexión similar. Y eso sí me preocupa, porque en el ámbito de la justicia
las reformas planteadas son urgentes. O sea, se requiere que de inmediato tengamos un Consejo Nacional de Magistratura. Hay jueces que tienen que ser ratificados, hay jueces que no deberían estar un día más en el Poder Judicial y deberían ser destituidos. Hay procesos en una lógica de carrera que requiere un CNM activo, por no mencionar el esquema de crisis institucional de la OMPE, donde no podemos nombrar un jefe porque no hay un CNM. Pero es que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque la lógica de reforma política es una lógica que se aplicaría el 2021. Sí, congresista de Belaunde, lo que pasa es que terminado la participación de los colegas con respecto al tema de la bicameralidad, vamos a pasar a tratar el tema de la reforma de acuerdo, del CNM. Presidenta. Entonces, sus reflexiones podría perfectamente tenerlas en la segunda parte de esta misma sesión. De acuerdo, Presidenta. Sí, lo que sostengo es que creo que la reforma política requiere un nivel de reflexión y un nivel de integralidad que no tiene el día de hoy. Y sí creo que deberíamos pensar en establecer el énfasis y la urgencia en la reforma de la justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista de Belaunde. Congresista Johnny Lescano. Presidenta, gracias. Saludo al ministro de Justicia, al viceministro, a los parlamentarios presentes. Estamos 3 parlamentarios de Acción Popular, señora Presidenta, y hemos dicho que nosotros vamos a facilitar que el referéndum se dé lo más antes posible, porque entendemos que nosotros somos elegidos por el pueblo y el pueblo tiene el derecho a expresarse sobre los temas que el presidente de la República ha planteado. Es decir, la no reelección, que es un tema central, que la gente está atenta, y la bicameralidad, y además, qué duda cabe, el asunto del sistema de justicia, porque los pobladores, las personas, los peruanos, van día a día a los juzgados, y nosotros vamos a facilitar para que esas propuestas lleguen a las ánforas y el pueblo se pueda pronunciar. Es el derecho del pueblo. Sin embargo, yo quisiera hacerle algunas preguntas al ministro de Justicia, porque pensamos, señora Presidenta, que el problema central en el Perú no es un problema de organización del Estado, no es porque el Estado esté mal estructurado. Creemos que no es el problema si el Congreso tiene una cámara o 2 cámaras. No ese es el problema central. El problema central en el Perú es un problema de conducta de sus autoridades. Actos de corrupción dentro del aparato político, actos de corrupción, señor ministro, dentro del sistema de justicia. Acá, en este Congreso, hay parlamentarios acusados por la comisión de delitos. Hay parlamentarios que están involucrados en estos audios que se llaman audios de la corrupción. Es decir, es un problema de valores, es un problema de que las autoridades, los políticos, los jueces, los parlamentarios no están cumpliendo con las obligaciones que la ley le impone. Entonces, si es así, poder hacer un Congreso con una cámara o 2 cámaras nos resolverá el problema. Nosotros pensamos que no, porque los que van a ingresar a esa cámara o 2 cámaras que tenga un parlamento van a ser siempre personas que no tengan buena conducta. ¿Por qué razón? Porque la forma como se elige a las autoridades para que lleguen al Congreso es una forma que no permite una elección adecuada. Se necesita dinero, se legaliza el dinero para hacerse congresista, para hacerse presidente de la República. Y esos defectos no se han corregido, señora Presidenta. Vamos a tener fascinerosos delincuentes que entran al poder y hacerse el poder para que puedan seguir dirigiendo los destinos del Perú. Esa es la pregunta, la primera pregunta que hago al señor ministro. ¿No se ha dado cuando el presidente de la República no se ha dado cuenta, el gobierno, que es un problema de conducta? De que entran gente que se dedica al delito, al poder del Estado, y eso no se ha corregido. ¿No se dan cuenta que
precisamente, y este es otro aspecto, que creo que tiene que hacer una autocrítica el fujimorismo, que el desprestigio del Congreso es por la conducción del Parlamento, cómo se ha llevado, y que ha dado lugar a las propuestas que está haciendo el presidente de la República. ¿Eso es problema de organización del Estado o es problema de conducta de quienes están en el poder? Problema de conducta, señora presidenta. Entonces, señor ministro, ¿cuál es esa receta que va a cambiar la conducta de la gente, de quienes llegan al poder? Insisto, no es un problema de organización del Estado. Usted puede ponerle ribetes de oro al Parlamento y a las leyes cómo la organizan, pero si siguen entrando delincuentes al poder, lo mismo que nada. Gente que se entra para atender intereses subalternos, se aprovecha del poder y el interés público de la población no les interesa un comino. Ese es el problema. Y pensamos que las propuestas que se están llevando a cabo no van a tener una incidencia fuerte, no van a cambiar, señora presidenta, la imagen del Congreso como se debe cambiar. Entonces, yo quisiera que me responda eso, porque yo realmente vamos a apoyar el referéndum. No le vamos a negar el derecho del pueblo para que se exprese, pero vemos que las propuestas hechas, el camino que ha elegido el Ejecutivo no es el más adecuado, por las razones que acabo de indicar y que creo que el pueblo se está dando cuenta. ¿O es de la organización del Estado? No, se quejan los ciudadanos de la conducta de las autoridades, de las fechorías de las autoridades. De eso se queja. Y eso se corrige con si hago el Estado de esta forma o si parto este cajón, este poder en dos partes y lo hago bicameral. ¿Se corrige la conducta de los ciudadanos que llegan al poder? No, señor ministro. Eso no se corrige así. Repito, seguirá entrando mal elemento al poder. Segunda pregunta. Ustedes han presentado dos proyectos de la no reelección de los congresistas y como ya se ha hecho notar, esa propuesta la tenemos que llevar a referéndum. Sin embargo, en esa propuesta solamente se establece que ese Congreso de no reelección es unicameral. Pero en el proyecto que estamos discutiendo ahora, se dice en el proyecto que el Congreso es bicameral. ¿Cómo corregimos eso? ¿Lo corregimos acá en el Congreso o ustedes van a enviar algún proyecto adicional para corregir esta contradicción? Es decir, en un proyecto ustedes dicen Congreso unicameral con no reelección y en otro proyecto dice Congreso bicameral. ¿En qué quedamos? ¿Con unicameral o bicameral? Creo que ese es un asunto que ustedes tienen que corregir, porque si de alguna manera hacemos algún movimiento acá, van a decir, le están modificando la propuesta al presidente, lo están tergiversando. Yo creo que es un tema central de un error que hay que modificarlo a instancias del mismo Poder Ejecutivo. ¿Cómo se va a modificar eso? Ya los congresistas han dicho sobre la situación de la bicameralidad. Nosotros pensamos con 130 parlamentarios, un país con Congreso bicameral no puede funcionar bien. Y no es cierto que no van a dar más gasto, más presupuesto. Sí va a dar, porque el bicameral tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tenemos que tener mesa directiva en diputados y mesa directiva en senadores. Más gasto, más gasto. Más gasto. Comisiones en diputados y comisiones en senadores. Más gasto, más gasto. Entonces, eso hay que decirlo para que la población pueda saber, pueda entender. Por otro lado, señor ministro, quisiéramos que nos explique eso, ¿no es cierto? ¿Cómo va a funcionar un Congreso bicameral en esas circunstancias con, digamos, con un grupo de ciudadanos que son elegidos por el pueblo que no van a representar bien a la ciudadanía? Ahora, ¿por qué voto preferencial en diputados y por qué no voto preferencial en senadores? ¿Cómo así en lista cerrada para elegir senadores se fortalecen los partidos políticos? Porque los partidos políticos van a elegir diputados con voto preferencial. Es decir, no sé, pues ahí hay un cruce de propuestas de que los senadores en lista cerrada y los diputados se elijan en lista preferencial en los mismos partidos. ¿Cuál es el efecto de
de que se van a fortalecer en esas circunstancias, yo no le veo ningún efecto, porque los diputados que están más cerca al pueblo van a ser elegidos por voto preferencial. Entonces, ¿cuál es el fortalecimiento? Ahí a los partidos políticos. El presupuesto, señor ministro, solamente aprobado por senadores, por 30 personas, la disposición de 160.000 millones de soles. Por 30 personas, eso debía ser aprobado en diputados y senadores, porque es el dinero de los peruanos. Y hemos visto cómo se filtran los poderes económicos, los lobbies, en algunas leyes que se han aprobado aquí en el Congreso. Y con 30 personas que aprueben el presupuesto, a mí me parece muy peligroso. Ahora, comisiones investigadoras, solamente en diputados y no en senadores. ¿Por qué razón? Si los senadores son la Cámara reflexiva, que puede darse mejor cuenta de los actos de corrupción, de irregularidades, ¿por qué solamente la Cámara de Diputados tiene que haber comisiones de investigación y no en la Cámara de Senadores? A nosotros nos parece eso que no es conveniente. De manera tal, señor presidente, que estas preguntas, en este inicio de este importante debate que tiene que ver con el futuro del Perú, pero yo siento, señor colega parlamentario y ministro, que no estamos yendo por el camino correcto. No estamos yendo por el camino correcto. Repito, insisto, el problema del Perú en esta coyuntura de grave crisis de corrupción es un problema de conducta, no es de la organización del Estado, repito, no ese es el problema central. Dividiendo el poder legislativo en dos cámaras se terminó la corrupción. No, va a seguir la corrupción si nosotros no reformamos las leyes electorales como se debían reformar y no corregimos la conducción de los poderes de manera democrática, señora presidenta. No vamos a conseguir absolutamente nada si no actuamos democráticamente. Entonces nosotros vamos a ayudar como Acción Popular, señora presidenta, señor ministro, pero creemos que se requiere hacer las reformas, sí, importantes para cambiar el rumbo al país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Saludando una vez más al ministro y colega Vicente Ceballos. Presidente, hay varios conceptos que se han dado y estoy seguro que este debate efectivamente no se va a agotar esta mañana o ya casi esta tarde. Pero la primera cuestión, yo diría, es la siguiente. Hay un debate sobre representatividad que me parece bien legítimo que se plantee. Sin embargo, yo diría que ese primer punto debería en realidad enfocarse como representatividad y legitimidad. Es decir, está claro que el Perú, no solamente para el caso bicameral, sino incluso para el caso unicameral, tenemos manifiestamente un problema de subrepresentación política. Y eso en cifras comparadas con muchos otros países, Brasil, Colombia, Argentina o países europeos, es obvio que esa es una realidad existente. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que cualquier reforma política no puede hacerse sobre la base solo de lo que aquello pueda ser entendido en términos de lo correcto o lo bueno, sino en términos de lo que pueda ser aceptado en términos sociales y de legitimidad social. Por eso, cuando nosotros vemos que este tema de la bicameralidad en las últimas décadas no podía prosperar pese a la enorme cantidad de propuestas legislativas que existían, era precisamente porque la población no permitía que este debate prosperase. Un fenómeno interesante que ha ocurrido en esta última etapa, presidenta, es que precisamente a raíz de la iniciativa del Ejecutivo, hoy, por primera vez en décadas, tenemos una población que es tolerante a una reforma del sistema político que toleraría la bicameralidad. O sea, en los últimos años hemos tenido políticos, académicos, diversos expertos opinando a favor de la bicameralidad, sin embargo, ese debate, esa reforma no podía prosperar. Hoy tenemos un clima favorable que podría permitir que el sistema bicameral se plantee y prospere en el Perú, pero bajo los términos que habría presentado el Ejecutivo en la idea de lograr una legitimidad social. Por lo tanto, insisto, en ese primer punto, siendo conscientes de la necesidad de mejorar la representatividad en el Perú, no podemos desdeñar la importancia de la legitimidad social en cualquier proceso de reforma política. Primer aspecto. Segundo aspecto, presidenta, se ha cuestionado también la forma como se debería desarrollar esta
este debate y esta reforma en materia de la bicameralidad. El Parlamento obviamente tiene la competencia para poder desarrollar propuestas normativas en materia constitucional. Sin embargo, a mí me parece importante, aprovechando que esto no solamente es un debate jurídico, sino también es un debate político, señalar lo siguiente, reafirmar más bien lo siguiente. El artículo 206 de la Constitución es claro en precisar una fórmula política de reforma constitucional. Y la reforma política supone que el primer debate lo hace el Parlamento, pero a ese debate, a esa aprobación que hace el Parlamento, en la fórmula general del artículo 206, lo que constituiría propiamente el acuerdo social de nuestro país, la modificación de una reforma constitucional no la hace en última instancia el Parlamento, la hace el pueblo. Por eso la fórmula del 206 dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta, léase 66 miembros, y ratificada mediante referéndum. Solo cuando este mecanismo no es utilizado, es decir, cuando no vamos en un primer debate en el Parlamento y luego a través de referéndum, utilizamos un mecanismo de excepción que se ha terminado convirtiendo en la regla. Y el mecanismo de excepción es que se aprueba una reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias, pero con mayoría calificada. Esa ha terminado siendo la excepción y nos hemos olvidado que la regla no es esa, sino la excepción. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que no podemos tampoco en esto quitar la importancia de una reforma constitucional que esté atada a un referéndum político como expresión más genuina de la democracia en términos de reforma constitucional. La Constitución es el instrumento político y jurídico que expresa de manera más cercana el acuerdo social de cualquier país. Por tanto, Presidenta, creo que estaríamos cometiendo un error como Parlamento si es que no ajustamos este debate a los tiempos necesarios para que el referéndum también sea posible en nuestro país, en los términos en los que el Presidente de la República le ha propuesto al pueblo peruano y en los términos en los que el Presidente de este Congreso convino con el Presidente de la República. Por otro lado, Presidenta, creo que un concepto que también me parece importante resaltar es que una Cámara de Senadores no garantiza en sí misma o no significa que por el hecho de ser senadores son personas más reflexivas respecto de una primera Cámara. Creo que ahí estamos cometiendo un error también de percepción. La reflexión, la capacidad reflexiva no está en sí misma en la Cámara, está en el proceso. Es decir, en el hecho que tengamos 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, o una Cámara de Revisión, como se quiera llamar, que permita que el debate político y jurídico se den 2 tiempos determinados, y que en esos entremeses de estos tiempos, la ciudadanía y la comunidad jurídica y la comunidad política pueda opinar sobre el sentido de la reforma, de tal suerte que el resultado es un resultado que recoge de mejor manera un proceso reflexivo sobre cualquier política de reforma en el país. Por lo tanto, creo que tampoco no habría que desdeñar la importancia de una Cámara de Diputados como una Cámara que también hace un trabajo reflexivo y que ese trabajo reflexivo se integra con la de senadores. Finalmente, Presidenta, no finalmente, perdón, porque todavía tengo unos puntos más. Un tercer punto. No podemos dejar de tomar en cuenta que a las reformas planteadas por el Ejecutivo le tiene que acompañar un conjunto de reformas que tiene que desarrollar este Parlamento en materia de reformas políticas, en materia del sistema parlamentario y y la reforma electoral propiamente dicha. Ese conjunto de reformas probablemente hayan sido planteadas en gran medida por muchos de los legisladores de este Parlamento. Por lo tanto, es importante que se establezcan de manera organizada y sistemática en relación a las iniciativas que el Ejecutivo ha planteado y que tienen una gran sustancia política. La virtud del proyecto del Ejecutivo radica en que pone enfrente del país temas básicos sobre los cuales iniciar un gran proceso de reforma política. Pero también tenemos que ser conscientes que estos temas planteados por el Ejecutivo no agotan la reforma política. Son probablemente la base de esta reforma. La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura la hemos venido discutiendo aquí y no hemos tenido dictamen aprobatorio. Las reformas de la bicameralidad la hemos venido discutiendo en este año y medio último, pero no hemos tenido dictamen. Tenemos, si no me equivoco, 7 proyectos de ley distintos. Sobre esto último, Presidenta,
creo que esta comisión tiene que hacer un esfuerzo por sistematizar las distintas otras reformas que de manera prioritaria deberían acompañar a estas reformas constitucionales que ha planteado el Poder Ejecutivo. Y finalmente, en lo que corresponde específicamente en la reforma de la bicameralidad, creo que tenemos que tener un orden para poder ir cerrando algunos capítulos de esta discusión. Por ejemplo, la incorporación del Senado como Cámara Revisora, que no sea una Cámara gemela de la Cámara de Diputados. En los distintos proyectos de ley, yo creo que en más de 2 proyectos de ley, uno, el de mi bancada, hemos introducido, por ejemplo, una figura que es el certiorari, ¿no? O más bien, un símil al certiorari americano. ¿En qué consiste esta figura? Que hay determinados casos en las que, o más bien, la regla es, la Cámara de Senadores no tiene que ser una Cámara espejo de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores puede elegir algunas causas de particular importancia constitucional o de particular importancia jurídica y pedir, ¿no es cierto?, a la representación para que sea priorizada en su debate. Otro aspecto, los requisitos para ser senador o para ser diputado es otro de los elementos que probablemente legitimarían mucho una reforma política. La población espera que el Parlamento sea autocrítico en la normatividad que permite quienes acceden a cargos públicos por elección popular y que estos requisitos, en una sociedad más moderna, más compleja, sean también requisitos que vayan a la altura de las demandas de la administración y la gestión pública. Por lo tanto, el solo hecho de tener un DNI, en algunos casos, no es la mejor garantía para tener una representación política en el país. Por otro lado, hay otro aspecto que hemos visto también en varios proyectos de ley de reforma de la bicameralidad, que tiene que ver con la representación del Parlamento andino. Ya que estamos discutiendo el número de representantes, en algún momento habíamos propuesto también que la representación del Parlamento andino la pueda subsumir la Cámara de Senadores, de tal suerte que donde hoy tenemos 5 representantes, esos 5 representantes no tendrían que dedicarse solamente a representarnos ante el Parlamento andino, sino que esos 5 representantes sean, por ejemplo, senadores que tengan una delegación especial en dicho foro internacional. Por otro lado, hay un debate sobre el número de integrantes que está asociado a eso también, ¿no? Y por último, la competencia específica que debe tener cada una de las cámaras, es decir, competencias y funciones. ¿Qué funciones o qué competencias específicamente deberían tener a efectos de establecer un mecanismo que sea ordenado en el funcionamiento de ambas cámaras? Con eso, Presidenta, le agradezco por la palabra. Gracias, congresista Violeta. Congresista Cuadros. Gracias, Presidenta. Si bien no tengo la preparación académica de abogado y de muchos parlamentarios que tienen mucha trayectoria y experiencia en esta importante comisión, pero no me es difícil entender, Presidenta, solamente viendo la propuesta de 100 diputados y 30 senadores, que esto viene de una improvisación total, que más bien responde a un plan marquetero, ¿no?, para responder a los números tal vez de las encuestas, Presidenta, o para distraer al legislativo de la labor que está haciendo en investigación. Por ejemplo, no hay que olvidar que estamos finalizando una comisión investigadora de Lavallato, donde está sumamente comprometido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tampoco nos olvidamos del tema del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Y asimismo, lo más importante y la prioridad para el país, que es el tema de la reconstrucción. Yo creo que el Ejecutivo debe responder a su rol. Un momentito, al terminar. Entonces, Presidenta, sí hay una prioridad en el país de hacer las reformas. Y eso por naturaleza política le corresponde al Congreso, al Parlamento, la reforma electoral, la reforma de justicia, la reforma política. Pero más prioritario que en este momento hablar de la bicameralidad es la reforma de justicia, que acabamos de pasar un escándalo nacional de cómo está por dentro el sistema judicial, el sistema de justicia.
Creo que eso sí es prioritario. Y me preocupa mucho, por ejemplo, una simple pregunta. ¿Cuál es el criterio? No sé si es demográfico, político, técnico, legal, ¿no? Para establecer un punto simple, que sean 100 diputados y 30 senadores. Yo he tenido la oportunidad de participar en congresos con diferentes parlamentarios, diputados y senadores de Latinoamérica, y ellos dicen, ¿no?, que admiran el sistema parlamentario del Perú, porque se sabe también de otros países que al contrario aumenta la burocracia. En fin, pero seguramente eso se va a debatir en su momento. Por eso, Presidenta, es importante que este trabajo responda a la conciencia que el pueblo está esperando, no midiéndolo en parámetros que sea para el referéndum ya, midiéndolo en términos de tiempo y en términos si es barato o no es barato la Cámara de Senadores o Diputados. Creo que la valoración principal tiene que ser que estas reformas sirvan para el largo plazo de lo que necesita el país. Hay que hacerlos bien reflexionados, bien debatidos, bien comparados, pero no pues responder a un objetivo marquetero de repente que hay que hacerlo ya, que hay que hacerlo como sea. Yo creo que no es ese el camino, Presidenta. Entonces, creo que el objetivo no es tanto la estructura del Congreso, sino el objetivo principal es buscar la calidad de las leyes, leyes que le sirvan al Ejecutivo y al país al mismo objetivo en común que tenemos todos los poderes del Estado, de generar bienestar para el país. Y eso pasa por hacer buenas leyes, por estar bien representados. Es verdad que el Parlamento está debilitado porque hay malos elementos que han entrado al Parlamento, definitivamente, pero ahí es donde hay que trabajar, en la mejor calidad representativa, eso sí fortalecer. Y lógicamente no sé si lo que se busca es el fortalecimiento de la institución política, que es a través de los partidos políticos, se va a lograr generando 30 senadores y 100 diputados. Y si ese cálculo numérico responde pues a una propuesta, por lo menos un día antes del mensaje de la Nación, haberla reflexionado. Presidenta, gracias. Me ha pedido una interrupción si es necesario. Gracias. Gracias, congresista Cuadros.